Ya estamos listos para nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo está, Natalie? Muy bien, buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de Vocación Pública del Centro de Estudios Idea País América. Bienvenida también. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Comenzamos contigo, Natalie. ¿Molesta esta idea de que el presidente esté permanentemente hablándole a Kast, emplazándolo? Ya son varios los miembros del comando que dicen, presidente, mejor no nos dé este abrazo del oso. Sí, yo creo que más que molestia, yo veo que la candidata Jara lo dijo de manera clara. O sea, ella señaló que el presidente tiene derecho a manifestar sus opiniones, sin embargo, la carrera presidencial debe estar enfocada ahora en las ideas y las propuestas que existen detrás de cada candidatura. En ese sentido, me parece legítimo que la preocupación en torno a la eventual aplicación de un programa económico del candidato José Antonio Kast, que habla de recortes, ¿cierto?, de cerca de 21.000 millones de dólares, que tendría un impacto directo en, por ejemplo, políticas de vivienda, ¿cierto?, de salud, es decir, en aquellas que tienen que ver con la realización cotidiana de la vida de las personas. Por supuesto que es preocupante, y en ese sentido creo que el foco de la discusión debiese estar enfocado, como dije antes, en las ideas, en las propuestas, y en aquellas, sobre todo en aquellas que van a impactar directamente en mejorar la vida de los chilenos y las chilenas. Sí, yo vi que la candidata trataba de conciliar, pero los miembros de su comando, Lagos Weber, la senadora Sepúlveda, Erika Edo, que conversaba ayer con nosotros, también eran bastante claros. Erika Edo decía, cada vez que el presidente habla de Kast, se sale del foco. Claro, es que yo creo que también aquí hay que partir por casa. O sea, si el presidente le enrostra a Kast lo de los recortes, creo que también sería justo mirar los recortes que está haciendo el propio gobierno, por ejemplo, en términos de vivienda social, ¿cierto? Que es tremendamente dramático. Y en términos de cómo ha eclipsado a la candidata, que sin duda estoy de acuerdo, yo creo que el problema no es que el presidente defienda la gestión propia de su gobierno, o sea, está en todo su derecho a hacerlo. El problema es que entra a polemizar precisamente con los candidatos de oposición, y eso sin duda es un problema porque saca del foco y nuevamente los trae a su cancha, lo que decíamos hace un par de semanas. Y a mí me parece que difiero bastante de lo que dice la ministra, ¿cierto? De que él puede salir a responder. Sí, por supuesto que lo puede hacer, pero también tiene hay un programa que tiene que seguir, que tiene que terminar bien su gobierno. Le quedan súper pocos meses, ¿cierto? Pero parece que están más pendientes de responder a la crítica o a la columna que se está comentando en los medios, más que hacer la pegada que les corresponde. ¿Y eso perjudica a la candidata? Porque la saca del debate, termina peleando el presidente con Kast y Jara mirando hasta afuera. Yo creo que más que la candidata, lo que pasa es que el foco debiese estar, como dije, en las propuestas, en los debates, en, por ejemplo, en el cómo se van contrastando, por ejemplo, las propuestas económicas de cada una de las candidaturas, ¿ya? Vemos que hay un candidato que evidentemente está proponiendo una política con un Excel del recorte, pareciera, mientras hay, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la candidata Jara, que ella tiene dos propuestas bastante concretas para mejorar la vida, como son el sueldo vital, el ingreso vital, ¿cierto?, 750.000 pesos, y una rebaja de 20% de las cuentas de la luz. Y eso sí son medidas que afectan a los chilenos y las chilenas. Entonces, en el fondo, se desvía el foco porque debiésemos estar discutiendo ahora sobre quién tiene propuestas que hacen de un Chile más justo, que en lugar de entrar en polémicas más pequeñas. América, voy contigo con otro de los temas del día que tiene que ver con el fallo de Soquimich. Todos absueltos después de 10 años. Duros reproches escuchamos hacia la Fiscalía. Claro, de parte del tribunal. A mí, más allá de las implicaciones judiciales que tiene este tema, que claramente son impactantes por lo que tú decías, de los 10 años de investigación, me parece que es interesante mirar este escenario desde el malestar social que hemos visto en el país los últimos años, que se ha concretado de distintas formas, como lo es, por ejemplo, el estallido social. El 18 de octubre del 2019, que fue un periodo sumamente difícil en términos sociales, en términos políticos, que afectó la realidad de muchas familias y que finalmente, a mi juicio, encuentran cierto origen en muchas causas, pero también en situaciones como las de el caso Soquimich, que finalmente combinan cierto amiguismos, combinan quizás cómo se relaciona el poder político con el poder económico, y a mi juicio la manera en la que hay que avanzar un poco para lograr evitar que se siga perjudicando la confianza que tiene la ciudadanía en la clase política, en el Estado, es principalmente robustecer y fortalecer las instituciones. ¿Cuál es tu mirada de lo que pasó con Soquimich? ¿Todos absueltos finalmente? O sea, estamos hablando del caso de corrupción política más grande de las últimas décadas. O sea, es una especie de... O sea, vimos en directo con este caso la cooptación de la política por lo que es, los dineros de las empresas.
Entonces aquí estamos hablando de 8 nombres, por nombrar algunos, veíamos a Pablo Longueira, ¿cierto? El candidato Marco Enrico Minami, su excesor Christian Werner, por nombrar algunos que salen absueltos. Entonces, además hay críticas de las mismas juezas hacia el rol de la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudadanía ha visto durante 10 años una investigación que ha sido transmitida en directo por la televisión abierta y ve que genera la sensación de que no todos los chilenos y chilenas tenemos el mismo trato con la justicia, porque queda la sensación de que la justicia para las élites no es igual y queda un poco cooptada, ¿no? También institucional. Entonces, eso es lo que preocupa de este caso en particular, porque en el fondo no podemos como instituciones devolverle la confianza a la ciudadanía si tenemos este tipo de fallos, donde además, como dije anteriormente, las mismas jueces han cuestionado el rol de la Fiscalía. Entonces, yo creo que plantearse una nulidad, por ejemplo, de lo que sucede hoy día, debiese ser algo que se debería evaluar seriamente, sobre todo por devolverle a la ciudadanía la confianza en la política y en la justicia chilena. Y no que esta sensación de que no le pasa nada a nadie. Vuelvo a la campaña para hablar de quien conversaba con nosotros recién, de Johannes Kaiser, que aparece en varias encuestas muy cerca de Evelyn Matei, prácticamente empatando en el tercer lugar. Y hay algunos que proyectan incluso que podría pelear el balotaje. Sí, ha sido interesante mirar cómo se han reconfigurado las encuestas estos últimos meses, ¿cierto? Más allá del número en sí, a mí me parece interesante mirar cómo se ve esta migración de votantes entre un candidato y otro, finalmente. Y a mí me parece que es interesante ver lo que está pasando con el candidato republicano, José Antonio Kast, en donde su votante es el que parece que está migrando, ¿cierto? El votante habitual, el votante ideológico, y que parece hoy estar moviéndose quizá al candidato Kaiser. En el caso de Kaiser, más allá de, por ejemplo, las cosas malas que pueden estar haciendo los otros candidatos, me parece que ha logrado convocar a un público que ve en él quizás un candidato más pragmático, más allá de las opiniones que hay sobre él, puede estar conquistando ese público. Pero hay dos cosas que me parece a mí que van a mover la aguja en estas últimas 3 semanas que nos quedan, que tiene que ver con este centro huérfano político sin respaldo partidista, una vez que la DC le da el apoyo al Partido Comunista y bueno, también alguna exconcertación que no se sienten tan cómodos votando por Janet Jara, que a mi juicio puede que se muevan por la candidata de Chile Vamos, y también estos 6 millones de votantes, ¿cierto?, obligados que entran al sistema, que sin duda es bastante impredecible lo que va a pasar. Muy breve, ¿a Jara le conviene Kaiser en segunda vuelta? O sea, más que eso, lo que yo he visto que muestran la encuesta es que la derecha se disputa los votos entre ella misma, ¿no? Porque Kaiser no está creciendo a costa de la adversaria que es Janet Jara. Ella se ha consolidado, o sea, tanto CADEM como la Cosa Nostra la ven como la eventual ganadora, con mucho más margen. O sea, la Cosa Nostra dice que un 36%, entonces se ve cómoda liderando. En cambio, debido a los márgenes de error, hay un empate técnico en las derechas. Entonces es interesante porque ahí la que pierde es Matei, porque ella se ve atrapada entre esta derecha institucional que propone Kast y una ultraderecha más desenfadada que propone Kaiser. Entonces, en ese sentido, la gran perdedora es ella porque se ve como atrapada, ¿cierto? Y todo este centro derecha se ve como un poco con pérdida de fuerza electoral. Entonces eso me parece bastante interesante y lo hemos dicho acá, o sea, las encuestas son una orientación y no vamos a saber hasta que llegue el día de la elección. Lo vamos a estar comentando acá seguramente en la mesa de análisis. Natalia América, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los días miércoles. Que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Gracias.